Hola, este es el video que corresponde a la plenaria número 3 para el módulo de física del curso de Fundamentación en Ciencias de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia. Como les había adelantado en esta plenaria, trataremos del tema sobre el problema de la medida en física. En realidad, este problema se trata a fondo en una de las ramas de la física que es ampliamente conocida como la mecánica cuántica. Y en este primer módulo quisiera, o mejor dicho, en esta primera parte que vamos a establecer para esta plenaria, quisiera arrancar diciendo lo que no es la mecánica cuántica. Afortunada o desafortunadamente, la mecánica cuántica pues goza de una cierta reputación y de una fama en el mundo no académico, en el mundo no universitario. Y entonces muchos de sus conclusiones, muchas de sus descubrimientos han terminado siendo en algunos casos mal interpretados, en algunos casos no se han comprendido y en algunos casos simplemente no se han usado de forma correcta. Entonces, como todos hemos escuchado ya cuando llegamos a este video, hemos escuchado casi con seguridad alguna cosa sobre la mecánica cuántica, quiero empezar hablando sobre lo que no es la mecánica cuántica. Entonces, espero que también muchos de los que están viendo este video pues hayan visto este meme que sale en muchos medios cuando se refiere la gente precisamente a la mecánica cuántica. En la primera parte de arriba podemos ver como un títere, ¿cierto? De mono parece, de mico, que está desviando la mirada y no está mirando un experimento y entonces hay un resultado, ¿cierto? Se ve una configuración del experimento y en la parte de abajo se ve como el mismo personaje empieza a mirar el experimento y el experimento cambia, ¿cierto? Ya no tiene el mismo resultado que arriba. Esto lo que quiere hacer es como una mímica de lo que nosotros llamamos la observación, observar en física. Y entonces pongo este meme porque precisamente observar en física no quiere decir ver con los ojos. Observar en la mecánica cuántica no es ver con los ojos. Y es más, no tiene absolutamente nada que ver nuestra definición de observación, como nosotros hacemos la observación o como la definimos en la física y en la mecánica cuántica, no requiere, por ejemplo, de un ente consciente, no necesita de alguien que esté mirando el experimento, alguien que esté manipulando el experimento. Los fenómenos físicos no dependen de que alguien esté observando. ¿Listo? Muchas veces traigo a colación la cuestión, ese viejo problema filosófico sobre si un árbol cae en un bosque y nadie lo escuchó, entonces en realidad sonó a la hora de caer o no. Para la respuesta nuestra desde la física, o mejor dicho, la respuesta desde la física sería que efectivamente el fenómeno se produce independientemente de que alguien lo esté escuchando o no. Y en ese sentido vemos la paradoja con este tipo de meme que está acá, que está tratando de insinuar que los fenómenos a nivel cuántico cambian cuando alguien los mira. Entonces, lo primero que quiero hacer mucho énfasis, esto no es la mecánica cuántica y por ende este meme está completamente errado a la hora de tratar de dar alguna idea de lo que es la mecánica cuántica. Otro lugar común que se ve mucho en las redes es que la mecánica cuántica tiene que ver algo con nuestro inconsciente, con nuestra conciencia, con nuestra forma de pensar y que de hecho no solamente es eso, sino que adicionalmente también tiene que ver como con una conexión extraña y mística entre todas las cosas del universo y pues así pueda llegar a ser, digamos, muy esperanzador en cierto sentido. La mecánica cuántica no habla de eso en ningún momento. La mecánica cuántica en realidad, si lo quieren ver de otra forma, no puede hablar de eso. Por ejemplo, la conciencia humana hasta el momento no es uno de los objetos de estudio de la mecánica cuántica. Entonces, decir que la mecánica cuántica explica, por ejemplo, la conciencia humana no tiene
ni siquiera ningún sentido, ¿cierto? Es como decir que las ciencias económicas hablan sobre o tratan sobre los fenómenos sociales, o no, perdón, mejor todavía, que las ciencias económicas hablan sobre las propiedades de los materiales. No tiene nada que ver, ¿cierto? Las ciencias económicas, las propiedades de los materiales no son un tema de las ciencias económicas, no es su objeto de estudio. Y adicionalmente, no, tampoco la mecánica cuántica establece que todos los objetos en el universo estén profundamente conectados y que entonces lo que pase aquí ocurre también en otras partes, ¿cierto? Y que lo que pase aquí o lo que pase en otra parte del universo afecta directamente nuestro comportamiento o los fenómenos que podemos ver a nuestro alrededor. No, eso tampoco lo establece la mecánica cuántica. Entonces, quería hacer ese punto importante sobre lugares comunes que se encuentran en Internet, sobre la mecánica cuántica y que no son lo que vamos a estudiar, no corresponden a la mecánica cuántica. Como hemos hecho con las otras plenarias, de nuevo les pido que escaneen este QR y respondan de una manera sucinta y concreta las preguntas que allí están en esta encuesta. Recuerden que esta es la encuesta de entrada y por ende nos sirve para diagnosticar qué entendemos por ciertos conceptos antes de empezar a ver estos conceptos durante nuestra plenaria. Y recuerden que al final vamos a hacer la encuesta de salida para ver qué tanto nos ayudó este video a comprender los diferentes conceptos que les he traído. Entonces, en este momento les pido el gran favor de que paren el video, escaneen el QR y se tomen unos minutos para responder estas preguntas. Bien. El problema que vamos a tratar hoy es cómo podemos medir el mundo. Esto, en otras palabras, lo podemos enunciar como el problema de la medida, o se conoce, digamos, en el mundo filosófico, en el mundo académico, en el mundo físico, como el problema de la medida. Solamente enunciarlo parece casi que hasta una obviedad, ¿cierto? Si nosotros no podemos medir el mundo, ¿qué carajos estamos haciendo en física? Nosotros no podemos hablar de una física sin medir el mundo. Sin embargo, la cuestión es mucho más profunda de lo que uno podría inicialmente pensar. De hecho, una de las grandes revoluciones, o tal vez la más grande revolución que ha vivido la física, que ha sentido el mundo de la física, es precisamente cuando se sacudieron los cimientos que establecían una respuesta para esta pregunta. La pregunta antes se respondía básicamente como sí podemos medir y lo podemos medir todo lo que queramos sin ninguna restricción. Como nos daremos cuenta, lo que nos hemos dado cuenta durante el último siglo, lo que hemos descubierto con la mecánica cuántica durante el último siglo, es que este no es el caso. Entonces, en primer lugar, para establecer de qué hablamos con medir, de qué hablamos con observar, de qué hablamos con ver el mundo, y a veces lo decimos también en esos términos, les traigo algunos de los instrumentos más sencillos para tomar medidas sobre el mundo. Uno de los instrumentos que de hecho pues ha permeado la cultura y que pues hasta el día de hoy sigue siendo un instrumento tremendamente necesario para nuestro día a día. Es la balanza, ¿cierto? Al lado izquierdo pueden ver una serie de diferentes tipos de balanzas y al lado derecho una balanza que de hecho ha sido de uso comercial inclusive en nuestro medio, en las plazas de mercado. Por ejemplo, esta balanza de brazo asimétrico para poder medir la masa o el peso, si lo queremos así, de algún objeto. ¿Por qué es importante para nuestra cultura? Porque es que va en base a las medidas de pesos que nosotros podemos establecer inclusive algunos comercios. Establecemos, por ejemplo, cuánto a partir de un peso vale un conjunto de hortalizas, ¿cierto? Si sabemos cuánto vale un kilo de tomates, yo escojo una cantidad de tomates y base en eso, pues sé cuántos me van a valer estos 2, 3 tomates, ¿cierto? Entonces, para nosotros culturalmente es una cuestión tremendamente importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de medir peso, estamos hablando también de medir masa. Y aquí entonces llegamos a una definición que es muy
común que encontramos en muchos medios, pero les traigo el de Wikipedia. Y leyéndola nos dice, en física, la masa es una magnitud física y propiedad general de la materia que expresa la inercia o resistencia al cambio de movimiento de un cuerpo. De manera más precisa, es la propiedad de un cuerpo que determina su aceleración cuando éste se encuentra bajo la influencia de una fuerza dada. Entonces nos habla de una magnitud física y nos habla de una cosa muy importante que vamos a empezar a hablar ahora mismo, que es una propiedad general de la materia. Una propiedad de la materia. La imagen que tienen justo abajo es el estándar que se utilizaba, era un cilindro de platino, pues ese cilindro todavía existe, sino que ya no se utiliza ese estándar. Y ese platino pesaba exactamente 1 kilo. Entonces, anteriormente, si uno quería tener una cosa muy bien calibrada que pesara 1 kilo, se iba al Sistema Internacional de Unidades, a la agencia donde está eso, que eso es en París, lo comparaba con respecto a esto y entonces pues ahí tenías tu unidad de medida de 1 kilogramo. Ahora las unidades son otras, o mejor dicho, las unidades son las mismas, pero la convención ha cambiado. Entonces ya, aunque sigue existiendo pues el pesito de 1 kilo, ya es un objeto más histórico que cualquier otra cosa, porque en este momento en realidad utilizamos una definición distinta para definir el kilogramo y los invito a que consulten esa definición. Ahora se ha cambiado a una definición más bien por fenómenos y procesos físicos que por referencias como esta, ¿cierto? Entonces allá también había, por ejemplo, una barrita que medía 1 metro, una barrita de platino también, si la memoria no me falla. Ahora, por ejemplo, el metro también se define en otros términos, el segundo se define en otros términos. Bien. Hablamos de propiedades de la materia. De hecho, esta definición que acabamos de encontrar nos dice que la masa es una propiedad general de la materia. Entonces es una propiedad como que toda la materia debe tener, ¿cierto? Toda la materia debe tener alguna masa. O es lo que uno interpreta cuando dice propiedad general de la materia. Y aquí les traigo un diagrama extremadamente simple, pero que esconde unas cosas que son tremendamente complicadas detrás de él. Cuando nosotros hablamos de propiedades, estamos hablando de cosas que le asignamos al mundo. Entonces, imaginémonos este objeto que tengo acá. Esto es una barrita de silicona. Este objeto que tengo acá, pues yo tengo una representación mental de él, pero adicionalmente este objeto existe en el mundo. Yo le puedo asignar propiedades a este objeto de acuerdo a lo que yo veo, ¿cierto? Este objeto, por ejemplo, es transparente. Este objeto, por ejemplo, pesa tantos gramos, ¿cierto? Esto no pesa mucho. Este objeto mide, si lo desenrollo, mide no sé cuánto, ¿cierto? Tantos centímetros, 20, 30 centímetros. Y así sucesivamente. El diagrama lo que quiere representar es que esto nos presenta una dualidad a la hora de asignar las propiedades. Nosotros, en la concepción clásica, tenemos los objetos en el mundo y esos objetos poseen unas propiedades. Las propiedades son intrínsecas a los objetos. Sin embargo, esas propiedades pues también están en la mente. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos pensando en esas propiedades de los objetos. De hecho, imaginen que yo nunca pudiera ver este objeto por fuera de la oscuridad. Es decir, siempre lo puedo ver única y exclusivamente en la oscuridad. Yo no tendría forma de saber que es transparente y por ende no le podría asignar una propiedad de transparencia, si así lo quieren, si así la quieren llamar. Entonces, este diagrama lo que quiere simbolizar es esa dualidad y esa asignación de propiedades del mundo en la mente, de propiedades a los objetos del mundo en la mente. ¿Será que esas propiedades que nosotros asignamos al mundo corresponden, son realmente intrínsecas a las propiedades de los objetos? Eso es parte de lo que ha venido respondiendo precisamente la mecánica cuántica. Hay muchas más propiedades, ¿cierto?, de la materia. Podemos hablar de masa, de peso, de volumen, de inercia, de elasticidad, de porosidad y muchas otras más. Para todas ellas necesitamos hacer medidas. Para establecer cuánto es la masa necesitamos una balanza. Para establecer cuánto es
el volumen, necesitaremos una regla y medir, ¿cierto? O necesitaremos, por ejemplo, sumergir en una cantidad de agua, así como la historia famosísima del Eureka, sumergir un objeto en una cantidad de agua, ver cuánto se desplaza el volumen de agua y de ahí derivar, por ejemplo, el volumen. Eso para nosotros es lo que vamos a llamar en física observar, utilizar alguna herramienta o nuestros sentidos para identificar cosas de los objetos del mundo. Bien. Si bien yo les puse unos ejemplos que son bastante cercanos a nuestra cotidianidad, hay casos que definitivamente no es sencillo llegar a hacer observaciones del mundo. Y justamente para llegar a hablar de ese punto, voy a empezar a hablar de otro concepto que es transversal a las ciencias, por lo menos las ciencias exactas y naturales, las de nuestra facultad. También se habla de esto en otros tipos de ciencias, pero dejémoslo restringido por lo menos a las ciencias que nos competen. Vamos a hablar de dos cosas, el sistema y el estado. Entonces vamos a decir que el sistema es un conjunto de objetos físicos interactuantes que se puede modelar como un todo. Es decir, no hay otras partes importantes o relevantes. Yo casi siempre en este punto pongo un ejemplo con lo que nos está interviniendo en este momento. Por ejemplo, en este momento que yo estoy grabando este video, el sistema va a ser básicamente el micrófono que estoy utilizando, va a ser la pantalla que estoy viendo mientras les estoy hablando o mientras estoy grabando, la cámara que me está grabando, pero por ejemplo la Torre Eiffel no hace parte de este sistema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo mientras sucede lo que está sucediendo en este momento, pues la Torre Eiffel no tiene ningún tipo de interacción, ni ningún tipo de... sí, no se solapa en absoluto con este fenómeno que está pasando en este momento. Y para lo que viene a continuación en mi presentación, vamos a utilizar como sistema una cuerda. ¿Listo? Entonces, una cuerda como la que está ahí, estará compuesta de los átomos que están en la cuerda enrollados de cierta forma, y entonces nuestro sistema será esa cuerda. Listo. Ahora, definamos estado. Es el conjunto de propiedades de los objetos físicos que conforman un sistema en un momento dado. Entonces uno habla de estados del sistema. Estados del sistema. Con el ejemplo que les puse ahorita, no el de la cuerda, sino el mío propio grabando este video. Esto es un estado del sistema, con esta mano aquí. Esto es otro estado del sistema. Somos el mismo sistema con diferentes propiedades en diferentes momentos. En el caso de la cuerda, como pueden ver, ahí les puse 3 estados distintos del mismo sistema. Entonces, un estado en el que todos los átomos de la cuerda están debidamente organizados uno detrás de otro y la cuerda está, digamos, lisita, tensionada. Otra cuerda, otro donde está, como en este caso de la silicona, ¿cierto? Enrollado. Y otro estado donde tiene inclusive un nudo completo. Son el mismo sistema, la misma cuerda en 3 estados distintos. Resulta que con esa cuerda uno puede hacer un experimento tremendamente interesante y los invito a que traten de hacer este experimento también en sus casas. Para hacer el experimento más de fondo necesitaríamos algunos aparaticos, pero por lo menos todos hemos hecho el juego con un lazo, de brincar un lazo, y todos hemos hecho el juego que se está viendo en ese GIF en este momento de generar una perturbación en una onda, en una cuerda, y con eso generar una onda sobre esa cuerda. Entonces básicamente lo que hacemos es eso, perturbarlo, e imagínense que esa cuerda yo puedo hacer ese movimiento repetidamente muchas veces. Si yo lo hago repetidamente muchas veces, lo que va a pasar a continuación es, si uno de los extremos está haciendo ese movimiento y el otro extremo está fijo, lo que va a pasar es que esa onda, esa perturbación sobre la cuerda, va a viajar por la cuerda, va a llegar a este punto fijo y se va a reflejar. Entonces vamos a tener una onda que viaja en una dirección en la cuerda y otra onda reflejada que viaja en la dirección contraria. Entonces esas dos ondas se pueden ver claramente en estas dos curvas que se representan aquí como roja y azul. Pueden tomar una como la que va y otra como la que viene. Pero lo importante es que las dos ondas están viajando sobre la misma cuerda. Es decir, la cuerda, el movimiento de la cuerda, de los diferentes pedacitos de la cuerda,
va a responder al movimiento simultáneo de las dos ondas, a la perturbación de las dos ondas. Está siendo producida sobre la misma cuerda. Ese fenómeno lo conocemos como superposición, es decir, los dos movimientos se superponen en el mismo sistema, en la misma cuerda, y entonces generan un movimiento total, ¿cierto? Entonces la cuerda no se va a mover como la roja, no se va a mover como la azul, sino que se va a mover como la negra. Aquí, en esta imagen, la curva negra es precisamente el resultado de la superposición de la onda azul y la onda roja. Como pueden ver, estas dos se suman. Miren el desplazamiento que surge de la cuerda roja, ¿sí? de la figura negra a partir de la roja y de la azul. Si ustedes en un momento dado cogen la azul, por ejemplo acá, ¿cierto? Y la roja, pueden ver que si la azul está para arriba y la roja está para arriba, entonces la negra va a estar todavía más arriba porque es la suma de las dos. Las dos están tirando para arriba, entonces las dos se superponen para arriba. Pero ahora miren detalladamente la imagen y vean cuando la azul está por arriba y la roja está por debajo. Entonces es como que un movimiento la tira para arriba, la otra la tira un poquito para abajo, entonces la azul se le resta a la roja. O al revés, la roja se le resta al azul mejor. Y así sucesivamente. Y lo más importante de todo esto es que miren que hay en unos puntos en los cuales la cuerda no presenta movimiento, no se desplaza. Porque resulta que el movimiento de la onda azul y de la onda roja siempre está en consonancia contraria con entre ellas, ¿cierto? Entonces mientras la azul se va yendo para arriba, la roja se va yendo para abajo y cuando llegan los máximos, la azul está en el máximo arriba y la roja está en el máximo abajo y se repite el movimiento en el sentido contrario y así sucesivamente. Por superposición, estos movimientos aquí se aniquilan y entonces quedan unos puntos completamente estáticos. Esto es lo que conocemos como una onda estática y se produce a partir de esa superposición de esas dos ondas sobre una cuerda. Cuando ponemos a oscilar la cuerda con diferentes frecuencias, es decir, hago la mano así despacio, o la hago más rápido, o la hago más rápido, ¿cierto? Se van a producir diferentes estados en la cuerda. Entonces miren, por ejemplo, este primero que está aquí arriba es el que llamamos el estado fundamental. Y en ese estado fundamental la cuerda va a tener solamente un valle o una cima, ¿cierto? Un valle o una cima. Miren que en este otro va a tener un punto fijo en la mitad y aquí va a tener dos valles y dos cimas. Miren que en el que sigue va a tener dos puntos fijos, tres valles, tres cimas, aquí cuatro y así sucesivamente a medida que vamos cambiando la frecuencia. Una de las cosas más interesantes que se dieron en cuenta históricamente lo que yo sé es que de los primeros que se dieron cuenta fueron los pitagóricos, es que lo que hay de relación en frecuencia entre estos diferentes estados de la cuerda es que se va duplicando. Entonces a esta frecuencia se produce este estado natural, se produce a una frecuencia. Al doble se produce esta frecuencia. Al triple se produce esta frecuencia. A las 4 veces se produce la siguiente. Y así sucesivamente. De este principio físico se estableció precisamente lo que llamamos uno de los instrumentos instrumentos musicales más sencillos existentes, que es el monocordio pitagórico. Y les dejo por aquí un enlace para que exploren cómo funciona eso, porque ustedes pueden pensar, bien sea la cuestión cómo generar una frecuencia a partir de una mano que está moviendo la cuerda, o cómo cambiar la longitud, ¿sí? Si ustedes cambian la longitud de la cuerda poniendo esta cuña, por ejemplo, en la mitad, entonces estarían produciendo, digámoslo, como artificialmente o forzando la cuerda a que se comporte como este segundo estado. Si lo pasan para un tercio, estarían
forzando la cuerda a que se comporte como este tercer estado. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es dejar un punto fijo en la cuerda entre toda su extensión. Y adicionalmente, esto también produce los intervalos musicales que nos resultan más gratos al oído, por lo menos en la cultura musical occidental. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos la cuerda, cuando la partimos a la mitad, es decir, ponemos esto aquí en la mitad, nos produce la octava, para los que sepan un poquito de intervalos musicales. Y después, si ponemos en dos tercios, nos produce la quinta, si ponemos en tres cuartos, nos produce la cuarta, que son los intervalos musicales sobre los cuales se basa casi toda la música que conocemos en Occidente. Obviamente, pues ya la contemporánea se sale bastante de estos esquemas, pero para que vean cómo precisamente también hay una cuestión en nuestra percepción musical que viene basado en la estructura física de este fenómeno. Entonces, rápidamente, ¿qué podemos medir nosotros de la cuerda, cierto? Por ejemplo, en este objeto que les tenía acá, nosotros podemos medir posición, podemos medir velocidad, podemos medir un montón de cosas. Pero yo les pregunto, cuando tenemos la cuerda, ¿cuál es la posición en ese sistema? Tenemos que entrar a definir posiciones de cada uno de los átomos. ¿Qué es lo que tenemos que llegar a medir? ¿Qué es lo relevante? ¿Cuáles son esas propiedades relevantes del sistema para poder describirlo? Tal vez inclusive, por ejemplo, ¿qué podemos llegar a medir? Aquí cuando decimos velocidad de este objeto es bastante concreto el asunto, ¿cierto? Tenemos un objeto que lo vamos a medir la posición a medida que se desplaza en el tiempo y eso nos da una idea de su velocidad. Sin embargo, por ejemplo, si yo les pregunto por la velocidad de la onda, ¿qué es lo que estamos determinando? ¿No? Cuando tenemos la onda sobre la cuerda se está moviendo así. Cada uno de los pedacitos de cuerda se están moviendo verticalmente, pero la onda se propaga horizontalmente en la cuerda. Entonces, ¿ahí de qué estamos hablando? Estamos hablando de la velocidad de una perturbación, una cosa que no es como muy física, ¿no? Es decir, aquí teníamos velocidad de una cosa física, un objeto físico, ¿cierto? Lo puedo coger, lo puedo tocar, lo puedo manipular, puedo cambiar la velocidad, lo puedo detener, ¿cierto? Pero ahí me queda un poquito en el aire, ¿no? Entonces lo llevo a que reflexionemos un poco alrededor de qué son las cosas que podemos medir en física y cuáles son esas propiedades. Sigamos hablando de propagación de ondas. Aquí, como pudieron ver en el experimento anterior, tuvimos una superposición de ondas en un sistema unidimensional, es decir, la cuerda, hay una onda que se propaga por esa cuerda, se generan dos ondas sobre la cuerda, se superponen y entonces se produce el movimiento completo de la cuerda. Muy bien. En este caso vamos a hablar de propagación de ondas como las del sonido o como la luz. Como las del sonido o como o la luz. Aquí les estoy mostrando esto dos dimensionalmente, pero se lo pueden imaginar tres dimensionalmente. ¿Ok? Entonces, imagínense que nosotros en un salón tenemos una ventanita chirriquitiquitica, un huequito, ¿cierto? La luz que viene de afuera, como esta de acá, es lo que llamamos una onda plana. Pero a partir de ese huequito chiquitico, que muchas veces en física lo llamamos un pinhole, es el nombre un poquito más técnico, ¿cierto? Del pinhole, de ahí se produce una onda esférica. Eso que acabo de decir es lo que llamamos el principio de Huygens, donde en ese principio se dice que cada uno de los puntos de un frente de onda es una fuente esférica de onda. Entonces miren que de aquí se produce ya es una fuente circular, una onda circular si lo miramos dos dimensionalmente, o si se lo imaginan tres dimensionalmente, pues es una onda esférica. En ese sentido, entonces podemos tener una onda esférica a partir de un puntico en una pared, ¿cierto? Hagamos un cuarto oscuro, ponemos un puntico que nos entre la luz del día y entonces ahí tenemos una onda esférica. Podemos hacer otro huequito al lado, ¿cierto? Entonces si hacemos otro huequito al lado, vamos a tener justamente dos ondas, dos fuentes de onda, propagándose sobre el mismo espacio, ¿cierto? Si hablamos de sonido, propagándose sobre el aire. Si hablamos de luz, pues estarán propagando dentro de la habitación.
Como vimos del ejemplo de la cuerda, lo que vamos a ver después de que tengamos esas dos ondas propagándose en el mismo espacio es la superposición de las ondas. Es la superposición de las ondas. Entonces lo que vamos a ver luego, después de esas dos huequitos, ¿cierto? No va a ser lo que corresponda a una onda única, sino a la superposición. Y como vimos también en el caso de la cuerda, pues van a haber algunos puntos donde esas ondas se superponen constructivamente, es decir, se suman y generan una onda más grande, por llamarlo así. En la cuerda se veía más grande, pero van a haber otros puntos donde las ondas se superpongan destructivamente. Y entonces van a ser esos puntos donde las ondas, una de las ondas va para arriba y la otra está para abajo, y al revés. Y se están intercalando todo el tiempo, de forma tal que van a haber unos puntos, como están dibujados acá en estos punticos negros, donde las ondas se aniquilen y no van a haber onda. No va a haber onda como tal resultante total. Entonces vean que podemos pasar de ese sistema unidimensional que es la cuerda a estos sistemas dos dimensionales o tres dimensionales en los que vamos a ver también esa superposición y esa forma en la que se suman ondas que se están propagando sobre el mismo espacio. Eso lo podemos hacer con luz. Eso lo podemos hacer con luz. Y para efectos de ese experimento, de hecho, una de las cosas más prácticas es coger luz monocromática. Porque resulta que dependiendo del color de la luz, de la frecuencia de la luz o de la longitud de onda de la luz, pues lo que resulta después de cada uno de esos pinhole es distinto. Entonces, para que no se superpongan todos esos colores y ver uno como un manchón, lo más fácil es coger una luz monocromática. Entonces, una forma de separar los colores y tener solamente un tipo de luz, pues es por ejemplo un prisma, que ya lo hemos utilizado, pero nosotros ahorita contemporáneamente, pues en nuestra actualidad, tenemos los láseres. Los láseres son monocromáticos y entonces con un láser podemos hacer este experimento de forma bastante sencilla. Acá esta primera parte es la que podemos reemplazar por un láser, ¿cierto? Tenemos una fuente que no es una fuente monocromática, perdón. La hacemos pasar por un primer pinhole y después la hacemos pasar por dos pinhole. Entonces pensemos esto como que todo este pedazo de acá atrás es un láser. Listo, es un láser. Entonces hagamos incidir un láser sobre dos huequitos. Listo, sobre dos huequitos. Entonces es como coger un láser y dividirlo en dos. ¿Sí o no? Coger un láser y dividirlo en dos. Y entonces de esa división en dos, entonces lo que va a pasar luego de esos dos huequitos es que esos dos ondas de luz se van a superponer. Y proyectemos esa imagen de esos dos láser, ¿cierto? En una pantalla. Entonces en esa pantalla lo que vamos a ver es la superposición de esas dos ondas lumínicas. Y lo que vemos con mucho interés, que es un fenómeno supremamente hermoso para verlo en vivo y en directo, es que van a ver unos puntos muy luminosos. Alrededor de los puntos luminosos vamos a ver cómo la luminosidad va a ir decreciendo y se van a generar unos puntos oscuros, completamente oscuros, en los cuales la luz de esos láseres se superpone destructivamente, se aniquila y entonces en esos puntos no hay luz. Resulta que la luz es capaz de hacer eso. ¿Por qué? Porque la luz es una onda. Pero aquí les voy a traer a colación uno de los artículos de Einstein. Ya les conté los otros dos en las otras dos plenarias. En los otros dos videos, aquí les voy a contar el tercero. Por este fue por el que le dieron el premio Nobel, no por los otros dos. Resulta que él, para poder explicar un fenómeno que se había observado en ese momento, utilizó la hipótesis de que la luz estaba compuesta por corpúsculos. Recuerden que esa cuestión de que la luz sea onda o sea partícula es uno de los problemas más viejos de la física. El mismo Newton ya peleaba por eso. Y aquí, en este fenómeno en particular, la luz se comporta como una partícula. Este efecto se llama el efecto fotoeléctrico y lo que se había observado era que al vos tener algunas placas de algunos materiales, cuando les medías la corriente y el voltaje en la oscuridad y en la luz, cambiaba.
Es decir, cuando estaban en la oscuridad no presentaban ninguna corriente, cuando los exponías a la luz solar presentaban una corriente. Entonces por ello llama efecto fotoeléctrico porque es como que la luz produce una corriente en ese material. ¿Cómo lo explicó Einstein? Pensando que la luz eran bolitas, pensando que la luz eran partículas. Entonces lo que él pensó es, vea, llegan esas partículas al metal o al material, incide, arranca un electrón y entonces se produce una corriente neta en el metal o en el material que estemos pensando o que estemos examinando en ese momento. Pero venga, aquí ya resulta una cosa muy rara, ¿cierto? Yo hace dos diapositivas les dije que la luz era una onda y que por ser onda presentaba este comportamiento de acá. Y hace una diapositiva les dije que la luz eran partículas. Si yo repito ese experimento de los dos huequitos con partículas, entonces me debería dar esto de aquí, ¿sí o no? Resulta que si yo lo que tengo aquí es, por ejemplo, una pistola de bolitas, ¿sí o no? Que es capaz de pegar en estos dos puntos simultáneamente, pues por este huequito van a pasar un chorro de partículas y por este huequito pues van a pasar otro chorro de partículas. Y entonces lo que se debería generar en una pantalla que yo ponga al final sería una mancha de las bolitas que pasen por aquí y otra mancha de las bolitas que pasen por acá. Es decir, dos manchas, por dos huequitos, dos manchas, nada más. Sin embargo, lo que se ve es esto. Sin embargo, lo que se ve es esto. Entonces, es como que la luz fuera capaz de comportarse de una manera en unas circunstancias y de otra manera en otras circunstancias. Entonces, este experimento, que es el famosísimo experimento de la doble rendija, nos muestra precisamente cómo es la observación, cómo de fondo, qué es lo que implica la observación en física y más específicamente en mecánica cuántica. Miren que tenemos el mismo objeto comportándose de dos formas en principio incompatibles. Esto que les estoy presentando en pantalla en este momento es lo que conocemos como el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio de incertidumbre, esta es una de las formas de presentarlo, pero hay muchas otras formas o mejor dicho, hay muchos otros principios de incertidumbre, ¿cierto? Entonces hay, digamos, principios de incertidumbre entre la posición y la velocidad. Y lo que nos establece este delta es, recuerden, cambios, ¿cierto? Específicamente en este caso en particular, aquí estamos hablando de la precisión con la que podemos medir la posición de un objeto y la precisión con la que podemos medir el momentum. El momentum está relacionado directamente con la velocidad. Recuerden que la definición clásica de momentum es masa por velocidad, entonces lo que está aquí implícito es una indeterminación sobre la velocidad. ¿Listo? Entonces esta es la incertidumbre, que también puedo medir la posición de un objeto, y aquí la incertidumbre de la velocidad, que también puedo medir la velocidad. Lo que establece el principio de incertidumbre es que la multiplicación de estas dos incertidumbres debe ser mayor o igual que h barra medios. H barra es lo que llamamos la constante reducida de Planck, a veces le decimos simplemente la constante de Planck, y que es un número muy chiquitico, muy chiquitico. Sin embargo, no es cero. Y el hecho de que no sea cero es lo que nos hace tener, o mejor dicho, ver que la naturaleza se comporta de manera cuántica. Si este h barra fuera igual a cero, toda la naturaleza se comportaría bajo las consideraciones de la física clásica. Sin embargo, al ser este h barra distinto de cero, entonces tenemos los comportamientos cuánticos. ¿Cómo se lee esta vaina? ¿Cómo se lee esta cosa? Si observo muy bien la posición de un objeto, no puedo determinar muy bien su velocidad. O al revés, si mido muy bien la velocidad de un objeto, no puedo determinar la posición.
Aquí miren que les puse observo y mido. Porque observación, de nuevo, voy a hacer mucho énfasis en el resto del video. Observar no es ver. Observar para nosotros es medir. Y después nos vamos a dar cuenta que inclusive observar es interactuar. Necesitamos interactuar con el sistema para poder medir sus propiedades. Y eso es lo que nosotros relacionamos con la palabra observación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo cojo un objeto y le determino muy bien su velocidad, pierdo información sobre la posición. Si le determino muy bien la velocidad, pierdo información sobre su posición. Pero al revés también aplica. Si yo le determino muy bien su posición, pierdo información sobre su velocidad. Un carro cuántico, ¿cómo sería? Un carro cuántico, ¿cómo sería? Imagínense que ustedes van manejando un carro cuántico que obedece el principio de incertidumbre. Y obedece el principio de incertidumbre con una chavarra muy grande, como para que se vea en el mundo macroscópico del tamaño de un carro. Entonces, si ustedes van en un carro cuántico, ustedes van manejando el carro cuántico, listo. Y ustedes miran por la ventanilla para ver dónde están. No pueden mirar el taquímetro. No pueden ver la velocidad. No pueden saber siquiera cuál es su velocidad. No pueden saber. La primera frase que dije no pueden mirar es porque no pueden literalmente, ¿cierto? No pueden determinar su velocidad. Pero si ustedes miran muy bien el taquímetro a ver a cuántos kilómetros por hora van, ya no pueden saber dónde están. Nota importante. Esto que acabo de decir, este principio de incertidumbre, es independiente de la precisión del instrumento de medida. Esta imposición, esta imposibilidad de medir con absoluta precisión todas las propiedades de los objetos en la naturaleza es una imposibilidad propia de la naturaleza. Es una imposibilidad que nos impone la naturaleza. No es cuestión de mejorar más los instrumentos de medida. Por mucho que los mejoremos, no podremos medir con mayor precisión que lo que establece el principio de incertidumbre. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando antes de seguir con el otro experimento? En este caso, lo que estamos midiendo muy bien, es la posición de las partículas de luz. Y por ende, la luz se comporta como partícula. En este otro caso, lo que estamos midiendo muy bien es las velocidades de las partículas de luz. Y entonces perdemos información sobre la posición. No podemos determinar por dónde pasó cada una de las partículas. Entonces, miren que efectivamente la luz se comporta de una forma y de otra. Es por la forma en que estamos observando la luz. Y cuando estamos observando estamos diciendo cómo interactúa la luz con estos dispositivos que le hemos puesto. Bien. Esto es lo primero que quiero mencionar sobre mecánica cuántica. Viene a continuación cosas inclusive más extrañas. Decía Feynman que aquel que diga que entiende la mecánica cuántica está mintiendo. Entonces, que aquel que diga que entiende la mecánica cuántica en realidad no la entiende. ¿Por qué lo decía? Porque en realidad la mecánica cuántica está plagada de cosas que son contraintuitivas, que van en contra de nuestra intuición de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, esto que acabo de decir, si yo voy en un carro, yo sé dónde estoy y en qué posición voy, y en qué velocidad voy. Sin embargo, esto para el mundo cuántico no es así. El siguiente experimento que les quiero mencionar es un experimento que se conoce como el experimento de Stern-Gerlach. Y recibe ese nombre por los dos experimentalistas que lo diseñaron, uno de apellido Stern y otro de apellido Gerlach. Este experimento está estrictamente diseñado para medir una propiedad de átomos o de partículas subatómicas que se conoce como el spin. ¿Okay?
haciendo una mala metáfora, el spin se puede entender como una rotación intrínseca de las partículas subatómicas de los átomos también, como una rotación intrínseca. Si bien, por ejemplo, para las partículas fundamentales no podemos hablar estrictamente hablando, no podemos hablar de una rotación, porque esas partículas no tienen dimensiones físicas, no tienen dimensiones extendidas. Sin embargo, tienen una propiedad que se comporta, que se puede asimilar como una rotación intrínseca. Eso lo conocemos como el spin. ¿Ok? Entonces, cuando una partícula con spin, como un átomo, pasa por un campo magnético, pues siente ese campo magnético, interactúa con ese campo magnético y se desvía de su trayectoria. Entonces, lo que hay dispuesto en este experimento es lo siguiente. Por acá en el lado derecho tenemos una fuente. El experimento original se hizo con átomos de plata. Esa fuente lo que hace es calentar los átomos de plata para desprenderlos, digamos, de la muestra que los tiene, ponerlos en un estado que se puedan sacar de ahí en un estado gaseoso. Se sacan con diferentes dispositivos. Por aquí tenemos lo que llamamos unos colimadores, es decir, para poner el rayo de haces o el rayo de átomos de plata, el haz de átomos de plata más definido, es decir, más manejable, y pasarlo por acá por un campo magnético inhomogéneo. ¿Listo? Un campo magnético inhomogéneo. Donde pueden ver aquí como una cuña que es de polaridad norte y por aquí como una, ¿cómo llamar esto? Sí, como un cuenco, ¿cierto? Como una U de polaridad sur. Entonces, al pasarlos por ahí, pues dependiendo de ese spin de los átomos de plata, pues se desviarán hacia un lado o hacia otro. La concepción clásica era, yo caliento los átomos de plata, ¿cierto? Entonces los átomos de plata van a salir con spines apuntando en todas las direcciones. Es decir, girando así, o girando así, o girando así, o girando para atrás, o girando, moviéndose, pero girando en todas las direcciones, porque yo los estoy calentando, entonces ellos no van a salir con una dirección privilegiada, ¿cierto? O preferente. Entonces la predicción clásica lo que decía es, vean, nosotros deberíamos ver un manchón continuo, ¿cierto? En una pantalla, pues porque como de aquí salen en todas direcciones, entonces algunos se van a desviar para arriba, otros para abajo, otros un poquito más, un poquito menos para arriba, dependiendo de la dirección en la que venga el spin. Sin embargo, el resultado del experimento es bastante contundente y nos muestra que solamente hay dos manchones, uno para arriba y otro para abajo. El haz se divide exactamente en dos. Entonces de acá se ve que es uno de los resultados experimentales de la cuántica que el spin, esa cantidad de la que estamos hablando, está cuantizada. Es decir, no es continua, ¿cierto? No tiene cualquier valor. Estos de por acá tendrán spin de para arriba o spin de para abajo. No pueden tener más posibilidades. Una cosa que ya de por sí parece rara, pero cuando uno juega con estos experimentos y tiene varios de ellos simultáneamente, la cosa se pone inclusive mucho más interesante. Entonces vamos a poner este experimento, o mejor dicho, varios de estos experimentos en serie. Listo. Entonces, este dispositivo de acá es un Stengerlach, así como lo acabamos de definir. Aquí en todas estas configuraciones tenemos la fuente al lado izquierdo, el haz que se desplaza hacia el lado derecho y tenemos un Stengerlach aquí apuntando en la dirección Z. Listo, entonces digamos que la dirección Z es para arriba. Entonces ese Stengerlach te va a seleccionar todos los átomos de acá que van para arriba y para abajo, te los divide, ¿sí o no? Todos los que van para arriba y todos los que van para abajo. Entonces yo voy a poner un obstáculo aquí sobre los de abajo, me quedo con todos los que salieron de para arriba y pongo otro Stengerlach que también tiene la misma dirección. Listo. Entonces, claro, pues el experimento es medio trivialongo, ¿cierto? Es decir, yo lo pasé por un Stengerlach, escojo los que van para arriba y los que van para abajo, y entonces me quito de encima los que van quito del experimento los que van para abajo, me quedo solamente con los de arriba, paso otro Stengerlach igual que va para arriba, entonces ¿cómo salen de ahí? Pues para arriba, ¿sí o no? Ya estaban seleccionados que iban para arriba, y entonces aquí no sale ninguna para abajo, sino que sale solamente para arriba. Bien, hasta ahí todo súper entendible. Hagamos un poquito el experimento más interesante. Misma parte, ¿cierto? Stengerlach para arriba, para abajo, lo seleccioné, para arriba, para abajo,
Saco del experimento los que van para abajo, sigo con los de que van para arriba, pongo estos Stengerlach, pero espere, este Stengerlach ya no apunta para arriba, sino que lo volteo 90 grados, ya que apunte en la dirección de X. Y entonces, estos que iban para arriba, cuando pasan por ese que va apuntado en ese sentido horizontal, entonces ya va a generar dos haces en el sentido horizontal. Los que van para la izquierda y los que van para la derecha. Listo. Positivo en X y negativo en X. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el haz que tenía todos para arriba, tenía también para la izquierda y para la derecha. Estaban divididos para la izquierda y para la derecha. Bien. Listo. Ah, este Stengerland de acá va a hacer lo mismo que veníamos haciendo. Para arriba y para abajo. Quito los de abajo. Sigo con los de arriba. Voy a hacer la selección en el eje X. Y entonces me genera dos. Para arriba, para la izquierda y para la derecha. E imagínense que me quito los de la derecha. Y me quedo solamente con los de la izquierda. Y voy a poner un tercer Stengerlach. Ubicado en la misma dirección que el primero. Para arriba y para abajo. Siguiendo la lógica clásica, ¿qué diríamos? En el primer Stengerlach escogí para arriba, en el segundo Stengerlach escogí para la izquierda. En el Stengerlach, si vuelvo en el tercer Stengerlach, si escojo en la dirección para arriba y para abajo, solo me debería salir para arriba, porque yo ya hice una preselección en el primer Stengerlach de únicamente los que iban para arriba. Pues no. Lo que nos dice la mecánica cuántica y el resultado del experimento es que en ese Stengerlach van a salir otra vez para arriba y para abajo. Van a salir otra vez para arriba y para abajo. Para que entendamos un poquito mejor esto, les voy a poner el ejemplo con gatos. Entonces tengo una manada de gatos. Me gustan mucho los gatos, me encantan los gatos. Tengo 3 gatos. Creo que en uno de estos videos ya quedó un gato por ahí pasando de aquí de la casa. Y por aquí acaba de chillar un gato. Tengo una camada de gatos, tengo un montón de gatos aquí inicialmente, una fuente de gatos. Y voy a escoger los gatos según su pelaje. Stengerlach para arriba y para abajo. Y voy a escoger los gatos que son de este tipo, carey, y los gatos que son de este tipo, con pelaje de tigre, ¿cierto? Manchas de tigre. Entonces los de carey y los de tigre. ¿Listo? Me quedo solamente con esos, con esos. Los escojo y los separo. Y los de mancha de tigre, aquí tengo uno de mancha carey. Los de mancha de tigre los voy a poner en una habitación, los voy a separar. Listo. Y voy a seguir con mi experimento con los que tienen pelaje de tigre. Perdón, los que tienen pelaje carey. Listo, perdón ahí la desconcentrada con la gatica. Los que tienen de pelaje carey, voy a escogerlos posteriormente por color de ojos. Entonces van a ver unos que tienen color de ojo verdecito, ¿cierto? Y color de ojo amarillo. Listo, color de ojo amarillo. Pero me voy a quedar solamente con los de color verde. Es decir, los carey de color de ojo amarillo los meto en otra habitación. Y me quedo aquí en donde estoy con los carey de color verde. Pelaje carey, ojos color verde. Listo. Voy y miro los gatos o le digo a alguien que esté por aquí cercano, vení, mira los gatos que escogí, ¿cierto? ¿Cómo debería esa persona ver los gatos que escogí? Según la lógica clásica, debería haber puros gatos carey de color verde. Ojos color verde, pelaje carey. Sin embargo, cuando voy y miro estos gatos cuánticos, porque no les había dicho, pero estos son puros gatos cuánticos, encuentro un gato de color de pelaje tigre. Peor aún, la mitad son de color tigre. Ni siquiera es que encuentre uno porque se me embolató, ¿cierto? O se pasó de la pieza donde los tenían cerrados. No, la mitad de los gatos que escogí ahora son de pelaje de tigre.
Y este experimento nos plantea unas cosas tremendamente complicadas para poder entender la naturaleza, o por lo menos complicadas desde la perspectiva clásica. Lo que podemos derivar básicamente de este experimento es que las propiedades de los objetos no pueden ser determinadas a priori y solo se determinan con y en el momento de la medición, o, como se los venía diciendo, en el momento de la observación. Entonces, cuando yo determino pelaje, solo puedo determinar pelaje. No puedo determinar el color de los ojos. Y cuando determino el color de los ojos, indetermino los pelaje. Y no lo puedo determinar a priori. Cuando mido el color de los ojos, indetermino el pelaje. Y entonces cuando voy a volver a ver pelaje, es que se había indeterminado. Y por ende, cuando vuelvo a mirar los gatos por pelaje, ya tengo de nuevo gatos tigres. En el Sten-Gerlach, primero medí el spin para arriba y para abajo, después lo medí en la dirección horizontal y al medirlo en la dirección horizontal perdí la información que tenía sobre el spin, la orientación del spin en la dirección arriba-abajo. Esa propiedad queda indeterminada y cuando la vuelvo a seleccionar me vuelve y me da 50 y 50 para arriba y para abajo. Entonces, en este momento traten de recordar precisamente ese diagrama que les mostraba sobre las propiedades de los objetos del mundo en nuestra mente y las propiedades de los objetos del mundo en el mundo, ¿cierto? Mentalmente nosotros inicialmente les habíamos asignado unas propiedades a sus objetos en el mundo, pero resulta que cuando las fui a determinar concretamente en el mundo, cometí un error. Y el error fue precisamente determinar esas propiedades a priori, o pensar que las podía determinar a priori. Bien, por acá les hablo un par de cositas adicionales. El modelo atómico de Bohr, los cuantos de energía y el vacío. En primera instancia, les comento cuál es el modelo atómico de Bohr y por qué es tan importante en la construcción de la mecánica cuántica. Cuando llegamos, digamos, al momento en el que Bohr va a hacer su propuesta o está estudiando, digamos, este problema del modelo atómico, teníamos conocimiento de que el átomo estaba compuesto de unas cargas positivas y unas cargas negativas. Cargas negativas que conocemos como electrones y cargas positivas que son los protones que están dentro del núcleo. Y sabíamos que era un núcleo y las cargas negativas estaban externas a ese núcleo. Si nosotros utilizamos un modelo planetario para los átomos, entonces lo que pensamos es que el electrón como una particulita estaría dando vueltas alrededor del núcleo. Sin embargo, cuando una partícula cargada como el electrón se acelera, emite energía, pierde energía en forma de fotones. ¿Listo? Pierde energía en forma de fotones, emite energía. Y una aceleración, recuerden, es un cambio en la velocidad. Y entonces curvarse es cambiar la velocidad. Curvarse es una aceleración. Entonces, si el electrón se curva, está perdiendo energía todo el tiempo y es lo que están viendo en el lado izquierdo. El átomo, según el electromagnetismo clásico, no debería existir. Porque el electrón, al estar dando vueltas alrededor del núcleo, debería ir perdiendo energía constantemente hasta que colapse en el núcleo, hasta colapsar en el núcleo. Entonces, en ese sentido, era insostenible un modelo atómico planetario. ¿Qué propone Bohr? Bohr propone que en realidad el electrón no es una bolita dando vueltas, sino que es una nube alrededor del núcleo. Y que los estados de energía del electrón son cuánticos, están cuantizados. Es decir, el electrón puede estar en un orbital, en otro orbital y da brincos. Esa nube se convierte de ser menos energética, más cercana al núcleo, a unos estados más y más energéticos a medida que se alejan o están más alejados esa nube del núcleo. Entonces, en realidad, lo que
lo que hace el electrón es saltar de un estado energético a otro estado energético. Es decir, convertirse esa nubecita de tener más energía a una nubecita de menor energía. Esos saltos son los que producen precisamente la luz cuando calentamos, por ejemplo, un material y se enfría posteriormente. Vemos que se emite una luz y es precisamente esos electrones que bajan de estado energético y producen una luz. Adicionalmente, como esos estados son cuánticos, están cuantizados en términos de energía, entonces los átomos van a producir única y exclusivamente unos fotones con ciertas energías, no con cualquier energía. Y eso se ve muy concretamente en el espectro lumínico, ¿cierto? En el espectro electromagnético que producen los diferentes átomos al calentarse o al quemarse. Entonces, a través de esta construcción, precisamente es que podemos también tener una justificación desde la mecánica cuántica para los diferentes espectros atómicos que conocemos en la actualidad. Bien, por aquí tengo una diapositiva para hablar del vacío cuántico, pero dado que este es un tema que es también un poco extenso, en vez de proveerles en este video una cosa corta sobre el vacío cuántico, lo que les voy a recomendar es que vean un video que les voy a anexar adicional que trata en largo y ancho este tema. Para empatar con ese tema del vacío cuántico, esto que estamos viendo acá, después de que se vean el video, es una de las ¿cómo decirlo? De las representaciones o de las afectaciones macroscópicas de ese vacío cuántico que tenemos más palpables en la actualidad. Esto que conocemos ahora es lo que llamamos el fondo cósmico de microondas, y lo que ven son algunos puntos rojos, algunos puntos amarillos, algunos puntos azules. Y lo que estamos viendo en general en esto es como un mapa de calor, y entonces lo que estamos viendo es la temperatura de los diferentes puntos del universo. Toda la observación que podemos hacer del universo, y podemos ver que hay unos puntos más calientes que otros puntos, unos puntos más azules están más fríos, hay unos puntos más rojos, están unos puntos más calientes. Resulta que al inicio del universo, en el Big Bang, pues se produjo un proceso que se llamó la inflación, y en ese proceso, en el vacío cuántico, se lograron separar partículas que debían haberse aniquilado. Entonces, en ese proceso de esa separación de esas partículas, se produjeron precisamente estos puntos rojos donde quedó más materia, ¿cierto? Y donde se produjo una temperatura mayor. Entonces, básicamente, en esta imagen lo que estamos viendo es la configuración que se surtió en el momento de inflación del universo, o por lo menos es como entendemos esta imagen y estas irregularidades en el fondo cósmico de microondas en este momento. Para terminar, como siempre, les invito pues a que escaneen este QR y respondan de nuevo las mismas preguntas en otro formulario que hicimos al principio. Entonces esta es la encuesta de salida para ver que también nos apropiamos de los temas con este video. Muchas gracias.